Bueno, como todos dijeron, muchas gracias por la invitación. Entretenida hacer estas cosas, principalmente en el sur de Chile, que es una ciudad entretenida y que se disfruta mucho. Eso, muchas gracias. Yo lo que voy a hablar un poco, no soy muy bueno para hablar en el sentido de hacer presentaciones. Presentaciones generalmente duran 8 minutos. No es súper cortito. Así que hice un montón, hay muchas presentaciones y traté de hacer algo más largo. Esperemos que resulte bien. Voy a hablar principalmente en dos áreas, que es diseño de métodos con competencia, y finalmente, si el tiempo me da, voy a conversar sobre una combinación de modos de transporte para la gente, que son las ciclovías y los teleféricos, pero particularmente por las características de la región. En el caso de diseño con competencia, diseño de microcompetencia, hay estas personas que han trabajado, o hemos estado trabajando, y espero seguir trabajando. ¿Qué principalmente nos motiva a nuestro problema? Es que si nosotros podemos dividir una zona geográfica, una región por ejemplo, existen diferentes puntos, ya sean incluso paquetes o pasajeros o personas que necesitan ir de que están aquí de color, a ese punto. Pero por otro lado, también desde ese punto, también necesitan ser transportados hacia los diferentes puntos. Entonces nosotros aquí hablamos de una demanda que es origen. Es decir, si yo voy a tomar un sistema, siempre y cuando esté cerca donde lo voy a tomar y esté cerca de donde lo tengo que llegar. Entonces, alguien dijo, o lo que principalmente se considera para diseñar este tipo de estructuras, primero que nada, identifiquemos sitios extremos, que principalmente son sitios potenciales de iniciar una ruta. Para el cual también definimos lo que son corredores. En el caso de líneas de metro, los metros no pasan por cualquier lado, es una cosa legal, por lo tanto se definen corredores. Y estos son los corredores que en realidad representan posibles potenciales de puntos de acopio, ya sea de materiales, o bien puntos de paraderos para la gente que vaya a tomar el metro. Entonces la idea en nuestro caso es identificar en cada uno de estos corredores las líneas que tienen que pasar, principalmente cuáles van a ser las estaciones, ¿ya? Y principalmente que también, si yo tengo un punto o un centro donde incide más de una línea, tiene que haber un punto de transferencia, ¿ya? Por otro lado, ¿cómo buscamos la competencia? Cuando yo tomo una locomoción, principalmente porque el tiempo que me toma de viaje de mi origen a mi destino sea más rápido que tomar un modo alternativo, el auto, bicicleta, caminata, etc. Entonces nosotros lo que hicimos, comparamos el tiempo de viaje en un modo alternativo de transporte, que puede ser el auto, versus el tiempo que nosotros nos demoraríamos si es que tomáramos nuestro servicio. Entonces, una vez si el tiempo es razonable, yo voy a decir, este cliente yo lo puedo capturar. En realidad es cliente en términos de pasajero de origen destino. ¿Qué es lo que busca principalmente? Determinar el conjunto de líneas, pero ¿cuál es la característica? Que tenemos costos, tenemos gente que va a tomar estos sistemas, y por otro lado también tenemos el tiempo. Probablemente entre más ahorro yo tenga, más sensible sería yo que pueda tomar este sistema. Y en el caso, claramente, si mi tiempo no es tan razonable, podría también tomar el tiempo. Entonces, el objetivo de este asunto no es solamente costos, sino que capture gente, pasajeros, o bien considerando también el mayor ahorro posible por pasajero. Entonces alguien, Laporte, en el año 2002, él definió diferentes tipos de estructuras. Y definió tres, que llamémosle X, no sé cómo se llama, X. Entonces esta define un punto de transferencia y estamos localizando, tenemos 4 corredores, por lo tanto tenemos que localizar 4 líneas. Tenemos la opción triángulo, que en este caso ya estamos considerando 3 puntos de transferencia, ¿de acuerdo? Y estamos considerando 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 líneas. Y tenemos la circular, que en este caso son 5 puntos de transferencia y ya estamos segmentando la línea. Aquí ya tenemos 11 puntos de líneas, cada uno representa una línea. Entonces, en base a eso, ¿quién ha trabajado en este caso? En localización de una línea han trabajado muchos.
en el caso de múltiples líneas también han trabajado, pero muy poca gente ha trabajado en el concepto de competencia. Hacer cosas pero no se considera el tiempo de vida. Entonces nosotros tratamos esto, incluso en esa fue Marín y García en el 2009, resuelve un modelo súper chiquitito, que en términos prácticos es casi imposible implementar. Por varias cosas. Por el tamaño del problema, la caracterización del molamiento, etc. Entonces nuestro aporte principalmente, que ahora nosotros estamos considerando una nueva estructura de molamiento, una nueva estructura de pensar cómo poder hacer corredores o puntos de líneas de metro, versus lo que había anteriormente. Entonces principalmente lo que nosotros hicimos es considerar todos estos parámetros que están acá, los orígenes, el tiempo de viaje, etcétera, etcétera. Entonces esto principalmente nos está diciendo cómo nosotros vamos a calcular el tiempo de viaje en nuestro sistema, que es una caracterización propiamente tal de la formulación, que no es entrar en ese sentido. Entonces lo que hicimos nosotros, modelamos el problema utilizando un grafo de cierta estructura, con una serie de variables, como decía Germán, empezar a hablar de cada uno de estos elementos. No podía tomar variables más que nada generales. Son variables que nos permiten determinar y identificar la estructura, que son estas, variables que nos permiten identificar si capturamos el flujo origen-destino, y otras variables que nos permiten determinar o identificar el tiempo del ahorro de viaje. ¿Ya? No voy a entrar en ese sentido. Esta es la estructura. Si nos damos cuenta, aquí ya estamos hablando de multiobjetivos. No es como el objetivo que siempre en la vida no hay un objetivo. No, en la vida realmente hay múltiples objetivos. Un carrete versus estudio. ¿Ah? Y el carrete está asociado con la economía y el estudio está asociado con el tiempo de estudio. Entonces hay una curva de trade-off, no podemos medirse de la misma manera. Ocurre exactamente igual. Acá estoy considerando el costo asociado a la estructura y por otro lado yo estoy asociando cuánta cantidad capturo o el ahorro que yo voy a tener, estoy maximizando, y por otro lado yo también quiero maximizar la mayor cantidad de gente. Si le doy diferentes pesos a estos objetivos voy a tener diferentes tipos de estructura. Y eso para el tomador de decisiones es muy importante, porque estamos hablando de dinero. Bueno, la función objetivo, lo expliqué ahí. Acá tenemos lo que nos permite identificar la estructura del modelo. Acá no me acuerdo qué hace. La asignación de los clientes, la captura de tráfico si son capturados los clientes. Y esto nos está diciendo el ahorro que nosotros podríamos tener en términos de tiempo de viaje. Finalmente, nos indica si el tráfico capturado entre origen y destino lo cumple o no. Y después tenemos la variable. Entonces, ¿qué es lo que hicimos nosotros? Tomemos una ciudad que no tiene metro. Concepción. Entonces, la característica es que nosotros podemos identificar la zona de Concepción. Este es el Gran Concepción, no estamos considerando Talcahuano, Penco, Chiguayante, pero este es el Gran Concepción. Entonces, nosotros podemos considerar más de 180, 108 puntos de demanda. Entre cada uno de estos puntos existe una cantidad de flujo que son los pasajeros. ¿Ya? Y aproximadamente tenemos 360.000 viajes diarios. Eso es lo que digo. ¿De dónde sacamos ese dato? De Sector. Sector tiene una encuesta de origen-destino que permite identificar. De todas las regiones, si ustedes pueden probar esta región, también van a tener ese dato. ¿Ya? La nota que tomamos una origen-destino que recién conversamos ayer con un colega, que fue del año 1999 y la última actualización fue en 2004. Probablemente deberíamos actualizar los datos, sí, pero es lo que teníamos a mano para poder jugar. Entonces, ¿qué es lo que hicimos? Analizamos las diferentes tipos de estructura, que era la que explicaba recién al principio, y por otro lado, como decía la pregunta que hizo Raúl sobre la eliminación de subturno. No sé si se acuerdan. Ya. Nosotros jugamos y dijimos, en realidad, si hay un metro, el metro no va a ir y después volver. ¿Se entiende, no? Por otro lado, cuando ustedes se diseñan un metro, o una línea de un metro, ustedes no hacen vueltas que sean de 90 grados. Una cosa de estructura. Entonces consideramos eso y nos evitamos esa lata de eliminación de sector. Y consideramos esta estructura. Entonces dijimos, para cada estación potencial, nosotros vamos a considerar un cubo de gente o cubos potenciales que puedan ser estaciones. Y eso nos permitió eliminar esas restricciones malicias de eso. ¿Cómo consideramos esto? Analizamos dos objetivos. Lo que les expliqué recién. Teníamos tres objetivos. Lo que hicimos, tomamos el objetivo de costo y le agregamos en el sentido una cierta disponibilidad de recursos.
Y en el caso de los objetivos, vamos primero a considerar o maximizar la captura de tráfico, no, esta es la captura de tráfico, o vamos a considerar maximizar el ahorro posible que la gente que toma el metro tenga. Entonces, más el conjunto de restricciones que tenemos. Lo corrimos en un computador, que ahí está la característica, i7, bastante bueno, simpático el computador, lo hicimos con simple, usando un lenguaje de programación ADP. Cuando consideramos solamente la captura de tráfico versus el costo, ¿qué es lo que está planteando aquí? Aquí tengo lo que se denomina el costo y aquí tengo la captura de tráfico. Los números de pasajeros, número de personas que podrían tomar esta estructura. Y nos dio una característica, que claramente una estructura de tipo circular es malísima. Para este caso, es por la ciudad. ¿Por qué? Porque nos está diciendo que para capturar la misma cantidad de tráfico, utilizando una estructura circular, nos sale más caro. ¿Se entiende, no? Y por otro lado, si usamos una tipo triángulo, sigue siendo caro. Pero sin embargo, ya sea una estructura tipo triangular o una estructura circular, podemos capturar mayor gente. Pero desde el punto de vista de la misma potencialidad de capturar tráfico, considera mejor mucho tener la estructura CX que nosotros tenemos. ¿Ya? ¿Por qué es importante? Les decía al principio. Porque el tomador de decisiones, cuando yo decía, ay, tomé la restricción de costo y la pasé como restricción, pasa a ser un efecto interesante. Porque el tomador de decisiones dice, oye, yo tengo solamente 1.500, no sé, dólares, o en realidad son 1.500 millones de dólares, para capturar algo. Entonces, definitivamente, con esa estructura vaya a capturar mayor cantidad de gente. Pero vaya a tener que tener una estructura tipo, en este caso, triángulo. Algunas estructuras que nos dieron, una de las características que está acá, bastante interesante. Después vimos el caso de donde considerábamos maximizar el tiempo de viaje. Mejor dicho, el ahorro. Estamos hablando de maximizar el ahorro de viaje. Y ocurre exactamente lo mismo. Podemos tener mayor cantidad de recursos y va a aumentar la cantidad de tráfico. Pero si nosotros consideramos, comparar estas tres estructuras, considerando el ahorro de viaje, siempre va a ser un tipo de estructura X que nos va a permitir capturar mayor cantidad considerando ese tipo de costos. Y un costo menor. Lo vamos comprando ese, claramente este es más caro, nos conviene utilizar este. Sin embargo, si quisiéramos aumentar el flujo, ahí ya tendríamos que empezar a analizar las otras dos tipos de estructuras, pues nos puede resultar muy interesante. Y aquí tenemos los dos, el ejemplo exactamente igual. Entonces, esa fue una de las primeras aproximaciones que tuvimos. Pero alguien dijo, ay, nosotros estamos tomando esta estructura que es la triangular, la estrella, ¿será la adecuada en realidad para la ciudad? Entonces lo que hicimos, generemos una map heurística. Lo contrario, y para mí es más heurística, utilizan un modelo de optimización. Y un proceso como iterativo de juego. Entonces, si se dieron cuenta, en el caso anterior, nosotros definíamos la estructura y definíamos los corredores. Entonces, los corredores estaban predefinidos por dónde tenían que pasar las líneas de metro. Pero nosotros dijimos, oye, pero ¿qué pasa si jugamos con eso? Entonces, inventamos una cosa que tiene 4 pasos. Primero que nada, dijimos, cada par de zonas son potenciales a localizar una línea de metro que los conecte, para cada uno. Después identificamos cuánta es la captura de tráfico que nos podría capturar si nosotros construyéramos solamente esa línea, y considerando el tiempo de viaje. Después utilizamos un modelo, es un modelo de selección de corredores, para cuánto captura realmente, ya considerando este conjunto de sitios potenciales, más que nada no sitios potenciales, conjunto de potenciales líneas que nosotros quisiéramos abrir. Y finalmente, que este es un proceso iterativo, que finalmente decidimos, si es que dos líneas se intersectan, ¿por qué no considerar que esas líneas puedan tener un punto de transferencia? Por ejemplo, para poder generar el primer paso, que les contaba al principio, consideramos cada origen-destino, lo consideramos unirlos por una línea, y si lo uníamos por esa línea, que sería esta, en teoría, nosotros definíamos una distancia máxima que estaba esa línea, que la gente está dispuesta a caminar. ¿Ustedes están dispuestos a caminar 2 kilómetros para llegar al metro? No, ¿no es cierto? Generalmente la gente está acostumbrada a 1000 metros, por si acaso.
Entonces dijimos, ok, si nosotros construiríamos esa línea, nosotros vamos a definir una distancia máxima, que iría, en realidad, si yo construyo esta línea, quiero identificar cuáles son los clientes origen-destino que yo podría ser capturado. Entonces defino ese, entre comillas, no es una cobertura de un punto, es la cobertura de una línea. Por lo tanto, ¿cómo vamos a considerar eso? Si yo me voy derecho desde A hasta la línea y llego acá a B, si el tiempo de viaje es menor, porque utilizando un modo de transporte, yo voy a decir que A y B es capturado. Por lo tanto, para cada origen-destino yo voy a decir cuánta gente captura. Y ahí definimos la captura de tráfico porque es lo que les explicaba recién. Claramente, si yo me demoro 25 minutos versus con otro que se demora, no sé, por ejemplo, la diferencia es de 5 minutos con mi otro modo de transporte, probablemente yo no estoy muy tentado. Pero si yo digo, el ahorro va a ser aproximadamente un 10% o un 80% de viaje, podría ser más sensato. Y eso es lo que está diciendo ahí para considerar la captura de tráfico para acá. Entonces, una vez que generamos esta heurística, ya definimos los corredores, también definimos los ángulos que deben haber entre cada línea. Potenciales. Nuevamente, ángulo cerrado puede ser más complicado, ángulo más abierto, la característica es que podríamos unir segmentos de línea. Y eso es lo que hacemos ahí, unir segmentos de línea. Por otro lado, después, una vez que seleccionamos este conjunto, un set de puntos o un set de líneas, decimos, ok, ¿qué pasa si nosotros tendríamos todo ese set de líneas instalados? Entonces, lo que identificamos ahora es la unión de líneas, y a partir de esa unión de líneas podríamos identificar si la línea A es construida y la línea B es construida y tienen un punto de intersección. Claramente voy a aumentar mi cantidad de gente que vaya a utilizar el servicio. Entonces, por ahí nos va a permitir decir, ya, consideremos conjuntos de líneas que si son activas, nuestro flujo aumenta la cantidad que nosotros podemos incluir dentro del sistema de transporte. Ya aquí está el modelo, que es feo. Lo que nosotros queremos es capturar el tráfico sujeto a un cierto presupuesto que podríamos tener sobre el conjunto de líneas. Y eso es una cosa fea. Entonces, a partir de esa solución, el paso 4, una vez que ya usamos este modelo, lo resolvemos, vemos la solución y empezamos a analizar. Si se dan cuenta, esa es la línea, podríamos considerar un punto de intersección o un punto de transferencia. Ahí también podríamos considerar un punto de transferencia. Este punto está muy cerca de esta línea, consideremos un punto de transferencia. Lo mismo ocurre acá, también un punto de transferencia, punto de transferencia. ¿Qué hace eso? Aumenta los costos, estamos de acuerdo, pero no aumenta la cantidad de gente que está dispuesta a tomar el sistema. Entonces hay un trade-off. ¿Qué es lo que hicimos? Nuevamente, concepción, es lo que teníamos a mano, ahí están todos los distancias, los parámetros que utilizamos para jugar con esto. Y estas son las tablas principalmente que se ven ahí, muy feitas, y no se ven muy bien ni los números que veo, entonces yo el kitty ni no veo nada. La diferencia principalmente que muestra acá son los pasos, los mejoramientos que nosotros podríamos tener por captura de tráfico. Pero los números son bonitos. Pero lo que me interesa es la estructura final. Y aquí empieza a jugar. Miren, en realidad de repente tener una estructura de triángulo que habíamos estrella puede ser más interesante que tener esa estructura de triángulo que habíamos visto anteriormente. Y puede ser mejor. Tenemos esta estructura también, que es una estructura un poquito más expandida. Podríamos tener estos tipos de estructuras. Principalmente en estos puntos se concentra porque hay la mayor cantidad de pasajeros que quieren ser movidos. Y ya no son estructuras como antes decía, tienen que ser triángulos, estrellas. Va a depender de la estructura de la ciudad. Y esto es lo que permite hacer una estructura, aquí tenemos más ejemplos, nos permite identificar qué tipo de estructura o generar una metodología que nos permite identificar la estructura más adecuada para el tipo de suelo, dado la foto instantánea. Sin perjuicio, y esto también nos puede decir qué líneas debemos ir activando con el tiempo. ¿Se entiende? Porque también tenemos que actualizar el crecimiento demográfico y eso lo tenemos. Y nuevamente tenemos costo de construcción, entre mayor el costo de construcción, mayor los recursos, mayor la cantidad de gente de tráfico que podríamos utilizar. ¿Ya? ¿Dónde están publicados estos dos artículos? Ahí están los dos artículos publicados. Se ponen en revista.
y con la gente que trabajamos. Lacol, Marenov, Luigi que es de Italia, soy yo, Lacol también que es de Montreal, y Marenov que es de la Universidad Católica. Pero lo que me importa un poco más también es presentar lo que estamos trabajando. ¿Cómo con el tiempo? Bueno, súper bien. El concepto de elevador y bicicleta. Me siento curioso porque lo está haciendo un alumno de magíster que iba a entrar al doctorado de nosotros y es un trabajo muy chulo. ¿Por qué? Valparaíso, ciudad patronal de la unidad, visitada por miles de turistas, pero tiene carencia de transporte limpio. ¿Ya? Flujo de personas entre diferentes puntos de la ciudad. Valparaíso, una zona de Valparaíso que claramente pensar en un metro es como raro, porque son cerros. Entonces, por otro lado, es una combinación del lugar geográfico que combina cerros y combina sectores claros. Entonces, interesante. Entonces, mi alumno dijo, en realidad podemos trabajar sobre eso y podríamos considerar una combinación o un diseño que involucre líneas de elevadores y bicicletas. Entonces, él definió nuevamente, le voy a dar la estructura, él definió costo de la estructura completa, versus maximizar nuevamente el flujo origen-destino de la gente que va a utilizar este sistema como modo de transporte. Y ahí aplicó un conjunto de restricciones, ya están por ahí por allá, de definir la estructura que tampoco voy a hablar, y la mal querida restricción de eliminación de subtour, que lo conversamos recién, que son feas, son asquerosas, pero alguien inventó lo que se denomina branch and cut, que es una metodología de resolución que permite ir incorporando no incorporar todas las restricciones de un momento, sino que uno lo va incorporando a medida que las va necesitando. Eso de repente mucho permite resolver problemas grandes en este caso, que es bastante considerable. En el caso de Valparaíso, nuevamente lo que utilizamos fue la matriz origen-destino, que actualmente tiene sexta, que nos permite saber para dónde va la gente durante el día. Aquí hizo una comparación, estamos hablando de aproximadamente 2.295.000 viajes diarios, que es bastante, pero combina auto, bicicleta y todo eso. Ahí está el link si lo quieren. Entonces lo que dijo el alumno, dijo, primero identificamos esta zona. Identificamos nuestra zona, que son las manzanas ubicadas dentro, que son cerros, ¿ya? Estos son los cerros de Valparaíso, vamos a sacar una foto de Valparaíso. Los cerros de Valparaíso y los volados son los sitios planos de Valparaíso. Claramente, ¿dónde vamos a instalar la bicicleta? En el cerro. No, yo debo 40 años, no somos cerros. Pero es tipo harta bicicleta. Mentira, pero no importa. No es plano. ¿Y cómo se va moviendo la gente a los cerros? A través de teleférico. Y eso fue interesante. Entonces, él dijo, segmentó la zona plana de Valparaíso, ¿ya? Donde son sitios potenciales localizar una bodega de bicicleta, y por otro lado definió un conjunto de elevadores de la ciudad, ¿ya? Que permite identificar cuáles son las estaciones posibles. ¿Ya? ¿Cuál es la característica de esto? Que también se hizo a ojímetro, ¿cómo se llama? Y se analizó cada una de las zonas de Valparaíso que son potenciales a localizar un elevador y son factibles. ¿Ya? Por si acaso, no están al doble. Sí, algunas cosas más. Intel Core está la característica del computador, él es mucho más que yo programador, así que lo desarrolla algo más sofisticado ya con C++. ¿Ya? Que eso implementó Branchecad y cosas. ¿Cuál es la cosa interesante? Que también, nuevamente teníamos curvas de trade-off, ¿se acuerdan? De costo versus gente que capturamos, ¿sí? Entonces igual sigue siendo exactamente lo mismo. Pero aquí el impacto del costo tiene mayor impacto en la cantidad que nosotros capturamos de gente. Porque el costo está considerado, aquí en este caso. Aquí se centra poquito costo, pero aquí empieza a montarlo. Los tiempos de resolución son larguísimos, son 81.000 segundos, a muchos les gusta hablar de los tiempos, 3.389 minutos, segundos. A mí no me gusta hablar de los tiempos, ¿por qué? Porque no me interesa. Porque es decisión estratégica. A diferencia un poco de los problemas que presentaba este Manco, que también se pueden ver desde el punto de vista operacional. En el caso operacional uno tiene que tomar decisiones rápidas, de 5 minutos, media hora. En este caso son estratégicas.
La estructura de metro, la estructura de estas cosas, no lo cambié con los tiempos. Entonces, por eso a mí no me gusta hablar mucho de los tiempos, me interesa más. Y aquí empezamos a ver algunas soluciones. Aquí hay, las rojos son las bicicletas y estas son los elevadores. A medida que nosotros tenemos mayor cantidad de plata, ya empieza a crecer el sistema de bicicletas, pero también empieza a activarse mayor cantidad de elevadores. Empujamos más, ahí ya cuando ya estamos considerando casi capturar el 100%, ya hay mucha mayor cantidad de elevadores que son los que están detrás. Y a medida más se extiende, cada vez más se extiende lo que es la red de bicicletas para la zona de Valparaíso. Eso, hartas cosas que hacer, eso es lo que estamos trabajando junto con el alumno. ¿Qué características tenemos acá? Tenemos que incluir el tiempo de viaje, que no lo hemos incluido. Primero que nada, también estamos considerando una estructura de árbol, pero no necesariamente las ciclovías tienen estructuras de árboles, pueden tener conexiones. Entonces, ahí incluyendo los tiempos, probablemente yo podría conectar esta con esta y podría mejorar los tiempos de viaje. ¿Ya? Y pensando también en esa estructura. Eso, ahí está mi nombre, si alguien quiere conversar mucho más sobre ese tema, ahí está mi correo, mi teléfono de oficina, no mi teléfono personal, así que realmente no puedo. Y eso es todo. ¿Ya?